Se trata de Evaristo Wilson Ulloa, de 26 años de edad, quien era miembro de la Infantería de Marina del Ecuador y trabajaba en Esmeraldas. Llegó a Guayaquil en compañía de su conviviente a realizarse una ficha médica para efectuar los trámites de ascenso a cabo segundo. Ella me dice, ¿está contento? Estoy bien, me dice Oscar, estoy bien, voy a ascender. Y ella estaba junto con ella. Su cuerpo fue hallado en el segundo piso de una habitación del Hotel Napoleón, ubicado en las calles Boyacá y Luis Urdaneta, en pleno centro de Guayaquil. La policía llegó al sitio e hizo el levantamiento del cadáver. Según las primeras investigaciones, la mujer que lo acompañaba dio aviso a la recepción, que luego de haber discutido, el hombre habría cogido un cinturón para asfixiarse. En presencia de ella se ha ahorcado, pero ella dice que pensaba que estaba jugando, que nunca pensó que se iba a ahorcarse. La acompañante del marino fue detenida para investigaciones, mientras que familiares del occiso llegaron a la morgue de la policía para trasladar su cuerpo a la ciudad de Guaranda, donde recibirá cristiana sepultura. Carlos Julio Gurumendi, 24 horas.